En este video veremos un tratamiento natural para la diarrea con dos técnicas muy simples y una receta casera. ¿Qué es la diarrea? Se denomina diarrea a la aparición de deposiciones de materia fecal blanda con mucho líquido y el aumento de la frecuencia de estas deposiciones. No es una enfermedad en sí, sino un síntoma de diversas enfermedades y cuya gravedad depende de la causa que la origine. Además, la diarrea es un mecanismo de defensa del cuerpo muy útil para librarse de todo aquello que pueda representar un peligro o agresión, como las toxinas, bacterias, venenos, parásitos, etc. Por lo tanto, nuestra meta nunca debe ser cortar o detener la diarrea completamente, porque estaríamos yendo en contra de un proceso natural y beneficioso para el organismo. Principales causas de diarrea: ingestión de alimentos en mal estado o exceso en la cantidad de comida ingerida, ingestión de sustancias tóxicas o irritantes, consumo de leche de vaca, ingestión de objetos o elementos no comestibles como el papel, la tierra, la arena, el plástico, etc., infecciones virales, infecciones bacterianas por bacterias que contaminan el agua, parásitos gastrointestinales como Ascaris, ancilostomas o trichuris. ¿Llevarlo al veterinario, sí o no? Bueno, todo depende de cada caso. Por ejemplo, si se trata de un perro adulto, o sea, que tiene más de un año de edad, en buen estado general, sin vómitos, con apetito, que solo presenta deposiciones blandas o líquidas de reciente aparición, en tal caso no es necesario salir con urgencia para el veterinario. Pero en cambio, si se trata de un cachorro de 2 a 6 meses que presenta deposiciones blandas o líquidas, pero además tiene vómitos, decaimientos, sin duda, este es un caso para salir urgente para el veterinario. Hoy voy a explicarte dos técnicas muy simples, sencillas, completamente naturales, que pueden solucionar hasta el 70% de los casos de diarrea leve a moderada sin complicaciones. Estas técnicas se aplican juntas, es decir, primero una e inmediatamente después la otra. Primera técnica: ayuno líquido. Debes dejar a tu perro sin alimentos por 12 horas como mínimo, y durante este periodo solamente le vamos a permitir beber agua fresca, limpia, filtrada o purificada si es posible. Esta sola medida puede resolver muchos casos de diarrea sin efectos secundarios indeseables. El agua es el principal elemento de la naturaleza. Las células de nuestro cuerpo están llenas de agua. El 70% del cuerpo, animal y humano, está compuesto por agua. El agua es indispensable para la vida. Tiene la función de transportar nutrientes a las células, ayudar a la digestión de los alimentos, desintoxicar el organismo y estabilizar la temperatura corporal. Con esta primera medida, simplemente le estamos dando un tiempo de descanso al aparato digestivo para que pueda desinflamarse, limpiarse y desintoxicarse. Luego de estas 12 horas de ayuno líquido, pasaremos a la segunda técnica. La segunda técnica que voy a explicarte es una sopa cuyo nombre es sopa de moro. Esta sopa debe su nombre al pediatra austríaco Ernest Moro, quien en el año 1908, buscando un tratamiento para ayudar a los niños con gastroenteritis, descubrió esta sencilla receta con la cual pudo curar a miles de niños y salvar muchas vidas en aquella época. ¿Cómo funciona esta sopa de moro? Hace algunos años se descubrió que cuando se prepara esta sopa, durante la cocción de las zanahorias, se crean o se forman algunos oligosacáridos, que son azúcares de cadena corta, que se asemejan mucho a ciertos receptores que se encuentran en las paredes del colon, tanto en humanos como en nuestros perros. Entonces, las bacterias patógenas no pueden adherirse a la pared intestinal y multiplicarse para producir toxinas que son las que desencadenan una fuerte inflamación y daño intestinal, y que finalmente conduce a la diarrea. Entonces, estos oligosacáridos, unidos a las bacterias, pueden ser expulsados del cuerpo sin problemas,
tanto por las heces, por la materia fecal, como por la orina. Así, la sopa de moro libra a nuestros perros de las peligrosas bacterias. Pero, ¿es efectiva esta sopa de moro? Realmente, la sopa de moro es mejor, más saludable y tiene menos efectos indeseables que todos los antibióticos y antidiarreicos que existen hoy en día. Ingredientes para preparar la sopa de moro. Lo único que necesitas es 500 gramos de zanahoria, 1 litro de agua y una pizca de sal marina en lo posible. Preparación. Vamos al primer paso. Debes lavar, pelar y cortar las zanahorias en pequeños trozos. Segundo paso. Debes poner a hervir 1 litro de agua en una olla amplia. Tercer paso. Cuando el agua está hirviendo, vamos a colocar las zanahorias cortadas, vamos a bajar un poco el fuego y vamos a dejar cocinando durante 90 minutos. El último paso es quitar la olla del fuego, aplastar o machacar las zanahorias con un tenedor, agregar una pizca de sal y un poco más de agua, poner a fuego medio unos 10 minutos más y listo. Dejar enfriar y servir. Frecuencia y forma de administración. Después del ayuno de 12 horas, le daremos la sopa de moro a lo largo de todo el día en 3 a 4 tomas a temperatura ambiente. Una taza mediana en cada toma. En un día verás cómo esta sopa le devuelve las fuerzas y las energías a tu mascota. Y sobre todo, lo más importante, le corta la diarrea. Si la diarrea se corta luego de un día con la sopa de moro, se puede empezar a introducir progresivamente una dieta blanda. Por ejemplo, un poco de pollo hervido y puré de calabaza, hasta que esté completamente recuperado. Atención, si la diarrea no se corta en 2 días de tratamiento, deberás acudir al veterinario para que él determine cuál es la causa de la diarrea y realice el tratamiento más apropiado. Y el último consejo: no uses leche de vaca en la alimentación de tu mascota. Si tienes dudas o preguntas sobre este tema, deja tu consulta aquí debajo del video. Prometo en breve estar por aquí para responder tu pregunta y ayudar. Si esta información te resultó útil, por favor, comparte el video con tus amigos y contactos en las redes sociales. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para no perderte nada. Te aseguro que te conviene. Muchas gracias y hasta un próximo video.